Buenos días, es un honor para mí estar hoy aquí con ustedes. Vamos a platicar un poco acerca de oftalmología. El tema por el cual lo nombramos es emergencias en oftalmología, pero antes que eso me tomé como de explicarles un poco la anatomía, ¿verdad? Primero vamos a hablar acerca de las generalidades. Se dice que más o menos cada 5 segundos una persona se queda ciega en el mundo. ¿Qué es lo que quiero yo hacer ver con esto? Con esto tenemos que ver la importancia que todos nosotros tenemos en la salud ocular. Es importante también saber que los ojos los ojos son el sentido que más nos comunica con el medio externo. Se dice que más o menos el 80% de nuestra comunicación con el medio externo nos lo da el sentido de la vista. El otro 20% nos lo dan los otros 4 sentidos. Más o menos hay 180 millones de personas que sufren de algún tipo de impedimento visual, y esto nosotros lo podemos evitar. ¿Quiénes? Los oftalmólogos no, lo podemos evitar todos nosotros, ¿verdad? Los médicos, haciendo un diagnóstico a tiempo de las patologías que podemos prevenir. Vamos a hablar un poco acerca de la anatomía del ojo. Como sabemos, el ojo lo dividen en tres túnicas. ¿Dónde está el parlante? En 3 túnicas lo dividen. Está la túnica externa, que es la protectora, que está compuesta por la córnea, la esclerótica; la túnica intermedia, que es la vascular, que es la coroides, nosotros le llamamos úvea. Atrás es coroides, adelante es cuerpo ciliar, el iris. El iris es parte de la capa intermedia, y la capa interna, que es la retina, que es la neurosensorial, es lo que nos transforma los estímulos luminosos en estímulos nerviosos, que se va al cerebro y ahí se nos traduce en lo que nosotros vemos. Aquí tenemos, y para mí es bien importante hacer ver este punto. Aquí nosotros vemos de frente, aquí nosotros lo vemos en un corte sagital. Córnea esclerótica, córnea esclerótica. Entonces la córnea no es el iris. Muchas veces nosotros al inicio nos confundimos. El iris está detrás de la córnea. La córnea es este reflejo, se ve en la córnea, es como un vidrio de reloj que está por encima del iris. Hay un espacio entre la córnea y el iris, y es lo que llamamos la cámara anterior, que está compuesta por un líquido que es el humor acuoso. Pero sigamos, tenemos la córnea, que es sumamente importante para mí, porque a veces me dicen, tiene un traumatismo en el iris, y probablemente el iris está bien. Un traumatismo en el iris es un traumatismo abierto, en el cual hubo una penetración o perforación de la córnea, mientras que si tenemos un cuerpo extraño en la córnea es algo superficial, que obviamente requiere menos tratamiento. Tenemos córnea, tenemos esto que es la transición entre la esclerótica y la córnea, se llama limbo. Ahí es donde están las células madre pluripotenciales, que se encargan de restablecer el epitelio corneal en su defecto conjuntival. Entonces tenemos lo blanco se llama esclerótica, como ya lo platicamos. Pero también algo importante que quiero hacer ver es que la esclerótica está cubierta por una capa mucosa que se llama conjuntiva. De ahí el nombre de conjuntivitis. Al inflamarse la conjuntiva, los vasos se dilatan, entonces el ojo se ve rojo. Entonces es conjuntivitis conjuntiva. La esclerótica o esclera es totalmente avascular, entonces por eso es blanca. Quiero ver qué más. De ahí esto lo tenemos por fuera, por dentro tenemos el iris, el agujero, ¿verdad? Donde no hay iris se llama pupila,
y la pupila es lo que nos deja ver hacia adentro, vea, que es la retina. ¿Por qué? Porque el ojo funciona como una cámara. Nosotros tenemos un objeto aquí, entra por todos estos lentes a una cámara oscura donde se capta la luz, el ojo capta la luz, lo transforma en un estímulo nervioso y por el nervio óptico se va hasta el cerebro. Tenemos también que son 6 músculos extraoculares, 4 rectos y 2 oblicuos. A cada lado, ¿verdad? En forma de cruz tenemos el recto superior, inferior, lateral y medial, y tenemos el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Aquí podemos ver la inserción, el oblicuo, los rectos son una cruz, ¿verdad? Superior, inferior, lateral y medial. Tenemos también los oblicuos si se fijan, se llaman oblicuos porque su inserción es oblicua. Entonces, nosotros muchas veces nos confundimos, el oblicuo superior eleva, el oblicuo superior deprime, el oblicuo inferior eleva. ¿Por qué? Por su inserción oblicua. Tenemos que el oblicuo superior tiene una polea que se llama tróclea, que es de tejido cartilaginoso, y así es como hace sus movimientos, más que todo nos da los movimientos de torsión. Aquí es donde podemos verlos en una tomografía, cómo se ve el recto superior y el oblicuo. Esta es su inserción y así es como hace su fuerza. Entonces su movimiento es inciclo, vean, que es un movimiento rotacional hacia adentro, y como está en esta posición nos hace el oblicuo superior, hace que el ojo se vaya hacia abajo. Ahí tenemos el resto de los músculos. Dentro del ojo nosotros tenemos varias estructuras que nos ayudan a su funcionamiento. Dentro de estas estructuras tenemos a la lágrima. La lágrima es una estructura y forma parte de la refracción del ojo. La lágrima es producida en la glándula lagrimal, que por los canalículos se va al globo ocular. Esto nos va a hidratar la conjuntiva y la córnea. Se cierra en esta forma, se va cerrando poco a poco y va arrastrando la lágrima hacia el tejido, hacia el aparato excretor de la lágrima, que son la vía lagrimal, es la que le llaman. Entonces tenemos canalículo superior, canalículo inferior, tenemos la porción vertical, la porción horizontal, canalículo común, saco nasolagrimal, y se va por el conducto nasolagrimal hacia la nariz a drenar al meato inferior. Tenemos la órbita. El ojo es tan importante que el ojo está protegido en una cueva de huesos. Está protegido por la órbita. Si se fijan, en una cuevita donde nos protege tanto el ojo como el nervio óptico y las estructuras que nos ayudan a la visión. Ahí es donde les digo yo que es lo importante del ojo, que hasta el cuerpo nos lo tiene protegido. Son varios huesos, quizás no vamos a hablar de eso porque no es importante. Lo más importante es que en algunos traumatismos tenemos nosotros una fractura, lo más frecuente es del piso y de la pared lateral, porque el piso, aquí tenemos la lámina papirácea que es bien delgadita, y tenemos también las celdillas etmoidales, que es un hueso sumamente delgado. Es la mayoría de las veces donde se dan las fracturas. Bueno, para cuando nosotros ahorita voy a hablar un poco acerca de lo que se puede hacer sin los aparatos oftalmológicos, que es lo que me interesa. Primero tenemos que sacar una historia, sí es sumamente importante. Vamos a hablar un poco de la pediatría, pero también en adultos. La historia es sumamente importante. Si hay visión o si no hay visión, el paciente lo dice. En el adulto o el niño que ya nos puede hablar. Los niños menores de 6 años por lo general no dicen qué pasó ni nada, entonces tenemos que hacer una historia exhaustiva. En el caso de las emergencias, en el caso de alguna enfermedad, nosotros solamente a veces la historia no nos importa tanto porque por lo general nadie sabe qué es lo que pasó, y entonces nos vamos más con el examen físico. En el caso de los traumatismos o de estas emergencias, sí es sumamente importante hacer una buena historia para saber qué es lo que ha pasado. A veces también tenemos que descartar un maltrato por parte de un adulto, entonces es sumamente importante preguntar en varias ocasiones dónde estaba cuando se golpeó. Digamos, un niño llega con un cuerpo extraño,
La mamá dice que solo lo vio con el ojo rojo. ¿Dónde estuvo jugando? Si estuvo jugando donde estaba gente trabajando, donde había madera, en el jardín, ¿verdad? En el campo. La hora que más o menos vieron que el niño empezó a llorar, porque a veces el niño no habla, el lugar, como ya les dije, la actividad que estaba realizando, y tenemos que detectar las mentiras, porque a veces el adulto, por el miedo de que los vayan a regañar, hoy con la ley Lepina, que le vayan a hacer una demanda, muchas veces ellos mienten, ¿verdad? Entonces es importante nosotros también saber cuando está mintiendo. La agudeza visual es el primer paso del examen físico. Después de la toma de la historia, nosotros tenemos que ver la agudeza visual. La agudeza visual nosotros la podemos tomar en un niño menor de 2 años, la podemos tomar solo con objetos. Aquí lo desglosé para que lo veamos, pero veamos la importancia de la agudeza visual. Nos permite medir el grado de visión, obviamente, y la disminución de la agudeza visual nos puede orientar al tipo de patología que tiene una enfermedad del ojo capaz de producir ceguera, que tiene una enfermedad sistémica que nos está causando daño en el ojo, en el caso de la diabetes en los pacientes adultos, en el caso de algún tipo de cáncer, que también podemos verlo en los niños, como el retinoblastoma, que existe una alteración en el cerebro, por el cual el niño ha perdido la visión. Acordémonos que el ojo es la cámara que capta la imagen, pero la pantalla donde lo estamos viendo es el cerebro. Entonces, si tenemos un problema en toda la vía visual, que va desde el frontal hasta el occipital, entonces podemos detectarlo solamente con la evaluación de la agudeza visual, y si existe un defecto de refracción, que no sería emergencia, ¿verdad? Pero que también hay que tener atención en eso. El primer paso para el examen, ¿verdad? En los niños del nacimiento a los 6 meses, por lo general nosotros lo único que vemos es el reflejo pupilar, y eso es lo que nos va a orientar. ¿Por qué? Porque los niños al nacer no ven bien, igual que no caminan bien, se va desarrollando. Ya a los 6 meses de edad, ya el niño, nosotros le tapamos un ojo, lo parchamos, le ponemos el objeto y lo tiene que seguir y mantener fija la mirada en el objeto. Esa es la forma en la cual ustedes pueden tomar la visión. Seguimiento del objeto. De ahí otra forma, ustedes tapan un ojo, ¿verdad? Con un parche, y el niño queda tranquilo, eso quiere decir que ese ojo ve. Tapan un ojo y el niño llora, lo más seguro es que ese ojo no está viendo. Entonces es una forma fácil para ustedes de detectar algún defecto de la visión. Se va a referir si después de los 6 meses de edad existe un estrabismo, una desviación del ojo, ven algún reflejo, ¿verdad? Que no sea el reflejo rojo, que no tenga movimientos coordinados. En el caso de un nistagmo, por lo general tenemos que referirlo si a los 6 meses no ha mejorado. Si no responde a la luz, ustedes le ponen la luz al niño y no cierra los ojos o no la sigue, eso no, hay que ponerle atención. La pupila blanca, como les repito, el retinoblastoma es de las únicas enfermedades en los niños que producen la muerte, entonces tenemos que tener eso en cuenta siempre. Y lo que les mencioné, si hay mucha inquietud ante el vendaje, lo más probable es que ese ojo no está viendo, hay que referirlo. De 2 a 4 años nosotros ya tenemos cartillas especiales, hay varias, la más utilizada es la cartilla de Allen, que nosotros nos paramos a 3 metros y le preguntamos al niño, le vamos preguntando diferentes tamaños, eso lo hacemos nosotros. Ustedes lo que pueden hacer, se ponen a 3 metros y le enseñan un juguete y le dicen qué juguete es, ¿verdad? O se lo mueven. En la forma del parche no es con la mano, porque por aquí los niños son tramposos y siempre nos están viendo. Entonces por lo general se pone unos lentes, estos son especiales, estos son especiales para tomar la visión, y si no se coloca solamente un parche, se le puede poner con un micropore. Luego, después de los 4 años, según la mayoría de bibliografía, el paciente ya nos puede ayudar con la cartilla de Snellen. La cartilla de Snellen en nuestro medio generalmente lo empezamos a evaluar a los 6 años. A los 4 por lo general el niño no conoce las letras todavía, pero nosotros tenemos una cartilla de Snellen con la letra E, entonces el niño nos va diciendo para qué lado va la letra.
Si no distingue las letras más grandes de la cartilla de Snellen, nosotros nos acercamos o podemos parar al niño e irlo acercando hasta que lo vea y se pone la distancia a lo que lo vio. De ahí la otra cosa es, si no nos ve, nosotros vemos si cuenta los dedos y se pone la distancia a la que cuenta los dedos. Solamente descripción lo que estamos haciendo, una simple descripción. Si no puede contar los dedos, ustedes le pasan la mano, eso nos dice si hay movimiento o no, él va a decir si ve las sombras o no, eso se llama movimiento de manos y se describe de esa manera. Y si no, se le pone la luz, a ver si cierra el ojo, lo abre o si percibe la luz y el niño puede hablar. Entonces eso se llama percepción de luz. Todo esto no necesitamos nada especial para tomar la visión. ¿Cuándo vamos a referir? Lo mismo, ¿verdad? Todo paciente de agudeza visual a 20/20, lo ideal es verlo para ver si hay un defecto de refracción. Paciente con 20/40 en ausencia de síntomas porque nos puede producir un mal desarrollo visual que se llama ambliopía. A nivel cerebral no se le desarrolla la visión y después de los 7 a 9 años este niño se va a quedar sin ver, aunque pongamos los lentes, arreglemos el estrabismo y hagamos todo lo que debamos de hacer, ya no va a recuperar porque a nivel cerebral no se desarrolló su visión. Diferencia de 2 líneas en la cartilla de Snellen, ya cuando colaboren o si tienen cartilla de Snellen, y los pacientes que presentan presbicia, que en el caso de los niños esto no se da. La presbicia inicia a los 40 años y es la dificultad de leer. Eso se da porque la acomodación se va perdiendo. El examen de los ojos, nosotros tenemos que hacerlo de una forma sistemática, así como yo les fui diciendo la anatomía, así lo vamos a hacer, de afuera hacia adentro. ¿Qué vemos primero? Primero vemos las cejas, las pestañas, el borde palpebral, los párpados, borde palpebral, pestañas. De ahí vamos con la conjuntiva. Aquí tenemos este pliegue que se llama plica semilunaris, que es normal. Tenemos esto que se llama carúncula, que es una fusión entre la piel y la conjuntiva, tiene folículos pilosos y tiene tejido glandular sebáceo abundante. La conjuntiva no, la conjuntiva solo tiene células caliciformes. Vemos el borde palpebral, vemos la conjuntiva, vemos los vasos conjuntivales que pueden considerarse normales, ¿verdad? Vemos un poco oscurito aquí como amarillo, no se ve bien, pero es un tinte de la conjuntiva es como la piel del ojo, ya se lo repetí. Vemos el limbo, vemos la córnea, el brillo corneal. De ahí nos vamos hacia adentro, vamos viendo la cámara anterior, la profundidad, vemos el iris, vemos la pupila y vemos el reflejo rojo. Eso es lo que podemos ver sin hacer una evaluación oftalmológica. Ya si hacemos una evaluación oftalmológica con lámpara de hendidura, nosotros podemos ver mucho más estructuras, pero no es el caso ahorita. ¿Qué tenemos que observar? Como les digo, que haya algo en el párpado, una deformidad, que le haya salido una chibolita, que el párpado esté rojo, que haya acúmulo de algo en las pestañas. En el caso de la blefaritis vamos a ver como caspa, algo blanco. Se puede ver también como unos collaretes sebáceos, como grasa alrededor de las pestañas. Todo eso lo tenemos que ver en la evaluación oftalmológica de nivel primario. ¿Qué es lo que les estoy diciendo ahorita? Todo eso lo pueden hacer ustedes. Pueden hacer una evaluación oftalmológica. Luego nosotros tenemos que poner, a ver si hay hiperemia de la conjuntiva, si el ojo está rojo, si tiene algún cuerpo extraño en la conjuntiva, en la córnea, en los párpados, si hay algún tipo de secreción, ¿verdad? O cualquier lesión, cualquier cosa diferente a lo normal se describe. No hay necesidad que ustedes en algún momento detectan algo que hagan un diagnóstico. Simple y sencillamente con la descripción de lo que ustedes encuentran anormal es suficiente. Y por eso es importante que conozcamos la anatomía. A veces llegan también los pacientes y dicen, llega con desprendimiento de retina. Yo no puedo ver un desprendimiento de retina a simple vista, ¿verdad? Entonces eso es un diagnóstico que se hace con un aparato especial que se llama oftalmoscopio indirecto. Todavía con el oftalmoscopio directo, que es el que usamos, es bien difícil de realizar. Entonces, para que nos vayamos orientando en eso, presencia de lagrimeo o no, las pupilas son sumamente importantes, que veamos el tamaño, la forma y la reacción. Eso lo pueden hacer ustedes y lo deben de hacer ante cualquier emergencia. El alineamiento de los ojos, ¿verdad? Aquí hay un reflejo.
El reflejo no es totalmente central, si ustedes se fijan, es un poquitito nasal. Entonces eso es lo normal, que sea un poquito nasal. La motilidad ocular es sumamente importante también, porque al haber algún déficit de los movimientos extraoculares, nos está orientando, en el caso de un traumatismo, a una fractura, a un daño neurológico o a un daño cerebral. Entonces sí nos da mucha información. Ya de ahí vamos con la oftalmoscopía. Para esto usamos el oftalmoscopio. Ahí está. Este es el oftalmoscopio directo. Este es el que tienen acceso ustedes y este es el que hay que poder usar. ¿Qué es lo que se ve en el oftalmoscopio? Con el oftalmoscopio directo casi solo vemos el nervio óptico, la mácula, un poquito de la retina, más que todo el polo posterior, y los vasos. Ahí podemos ver algo. La oftalmoscopía permite la visualización directa del fondo de ojo o del interior del ojo, incluyendo retina, el suministro vascular, el disco óptico. Explica causas de pérdida de la visión y puede mostrar cambios característicos en ciertas enfermedades sistémicas, como les digo, al ver exudados, hemorragias. No vamos a detenernos mucho en esto, pero ¿qué es lo que debemos observar? La papila óptica. Nosotros vemos el nervio óptico, tiene que estar los bordes definidos. Al no estar definido es donde nosotros vemos un edema de papila, ¿verdad? Que relacionado con otras cosas puede ser un papiledema. Solo se describe. Le veo el nervio óptico color amarillo y sus bordes bien definidos. Suficiente para nosotros que ustedes pudieran ver eso. No necesitamos que nos describan. Aquí generalmente cuando nos enseñan nos dicen la relación copa-disco. Nunca se ha entendido eso. La relación copa-disco es bien fácil. El anillo neural es este y la relación copa-disco, esta es la copa, digamos, y este es el disco. Normalmente tiene que ser un 30%. Se ve un poquito más clarito, pero no es necesario que lo describan. ¿Qué otra cosa podemos ver? Los vasos, podemos ver arterias, venas, arterias, la fóvea o la mácula, que está situada temporal al disco óptico, y con el fondo de ojo más o menos nosotros vemos solo esto. Podemos ver también ahí la retina del polo posterior. Aquí, como le digo, la trayectoria de los vasos, está la relación arteria, vena de 2 a 3 y todo eso, eso no es tan importante. Ustedes tienen que ver nada más que esté todo normal, y lo normal es esto. Para diferenciarlos, ¿cómo lo diferenciamos? La vena es más gruesa, más roja, un poquito más oscurita, y la arteria es más delgada y más roja. ¿Por qué es más delgada la arteria? Porque no vemos la capa íntima. Entonces esa es la tal relación de 3 a 2 de la relación arteria-vena en el fondo de ojo, que como les repito no es tan importante como nos lo hacen saber cuando nosotros estamos estudiando. Entonces solamente que ustedes vean que su trayecto sea así y que no sea tortuoso. Si ustedes lo ven tortuoso, describir, veo tortuosidad de los vasos. Simple y sencillamente eso. Si nosotros vemos las pulsaciones venosas, es normal, ¿verdad? Eso que si no hay pulsaciones venosas puede haber algún problema cerebral, pero esas cuesta un poquito más verlas. ¿Dónde las vemos? Nosotros las vemos aquí. En el disco se ven que pulsa. Lo que pulsa es la vena y es totalmente normal. Parénquima retiniano, como ya les dije, nosotros tenemos que ver que el reflejo sea color amarillo anaranjado, como estamos viendo. La fóvea o la mácula es una parte un poquito como amarilla o verde que se logra ver cuando nosotros le pedimos al paciente, míreme la luz. Entonces cuando usted le dice, mire la luz, el paciente la ve y ahí se va a ver con el oftalmoscopio directo, que es la mácula, ¿verdad? La mácula está lateral al disco óptico. Si se fijan la relación, para que más o menos hagamos el ejercicio, anillo neural y la relación es un 50%, ya nos podría orientar a algo, pero como les repito, no es tan importante que ustedes lo vean. ¿Qué podemos ver? Podemos ver hemorragias en la retina, exudados en la retina. Ahí sí nos está diciendo que hay algo. En un adulto, hipertensión, infección, diabetes, ¿verdad? Traumatismo por las hemorragias. En un niño con exudados, infiltración por alguna masa sistémica. O sea que sí es importante también saberlo. Hemorragias más o menos puede decirnos maltrato, es un signo de maltrato, algún golpe
que lo apretaron, o también por lo mismo, por una tumoración. Podemos ver neovascularización, diabetes, hipertensión, lo mismo, cualquier cosa que nos cause isquemia. Y en el caso de los niños, ustedes si ven esto, lo más seguro que es fue un niño prematuro. La retinopatía del prematuro nos puede dar neovascularización. Lo voy haciendo entre adulto y niño para que lo relacionemos y que aprovechemos un poquito más esto. Luego podemos ver exudados más fuertes, exudados algodonosos, y lo que les decía, tenemos los vasos se pierden, entonces ustedes lo describen. Tenemos un vaso grueso y uno delgado, se describe, ¿verdad? Porque eso generalmente va con lo mismo, con isquemia. Hablando del nervio óptico, lo normal, un 30% de la relación copa-disco. Más de eso nos puede decir que hay un glaucoma, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esta es la copa grande con un disco, digamos, que del mismo tamaño. Eso es la relación copa-disco, que, como les digo, estoy tratando de orientarlo en lo que más me costaba a mí, ¿verdad? Antes de hacer oftalmología, era estas cosas que uno dice, relación copa-disco, ¿y qué es eso? Y lo lee y no se entiende, ¿verdad? Para que más o menos lo vayamos entendiendo. Vamos a hablar ahora un poquito acerca de las emergencias. ¿Cuál es el rol que todos tenemos? Primero, identificar las lesiones. Luego, dar el tratamiento que se pueda. Y lo otro es no retrasar el tratamiento en el caso de la emergencia. Entonces, ahorita sí me voy a orientar más en lo que nosotros quizás más nos gusta, ¿verdad? Ya en lo clínico. Es importante reconocer el grado de la lesión ocular o de la órbita para determinar si requiere la atención de un oftalmólogo o si se puede tratar en una clínica. El mecanismo, hablando ahorita de los traumatismos, el mecanismo de los traumas, la mayoría de veces es un traumatismo contundente. La mayoría, los mecanismos son un golpe, puede ser un golpe directo, ¿verdad? Si es contundente o es cortante o punzante, va a ser un trauma abierto, un trauma cerrado. Luego el contragolpe, vean, nos va a pegar atrás. Esto nos va a expandir el globo ocular, lo hace hacia atrás, nos rompe todos los vasos y de ahí el ojo regresa. Entonces, todo ese movimiento son los mecanismos del traumatismo ocular. Como les repetía, en la historia tenemos que hacer bastante énfasis en lo que queremos investigar y la tenemos que orientar. Un traumatismo ocular hay que averiguar qué pasó. Nos ayuda bastante. La mayor parte, en oftalmología, nuestra historia es pequeña, pero en estos casos sí tenemos que tomarnos el tiempo, hacer una historia completa, detallada, la hora, el lugar, la actividad que estaba haciendo, y como les repetía, la que nos da el adulto generalmente nos pueden mentir. La exploración que vamos a ver, lo mismo que ya vimos, vamos a ver la agudeza visual, que es lo que podemos ver, vamos a hacer una observación del ojo en general, vamos a ver si lo mueve en sus 4 posiciones de la mirada, podemos hacerlo en las 12 posiciones de la mirada, pero con 4 es suficiente. También podemos nosotros hacer, en un niño cuesta más, eso se hace por último, la palpación. Se palpa el reborde orbitario en el caso de un traumatismo a ver cómo está, se palpa el ojo a ver si le duele o no. También nosotros podemos tener anestesia del infraorbitario, esto nos va a orientar en una fractura. Vemos la córnea, la cámara anterior, las pupilas, como les mencioné, es importantísimo, y el reflejo rojo. Lo más importante de aquí es tomar agudeza visual. 1. Ver los movimientos de los ojos si están normales, sea infección, sea traumatismo, sea cualquier cosa. Luego, córnea, cámara anterior, cuesta un poquito más, tenemos que ver las pupilas. ¿Qué tenemos que ver las pupilas? No solo si reaccionan, ver si están redondas, si reaccionan y si tienen el mismo tamaño. Esas 3 cosas son lo importantes de las pupilas, y con el oftalmoscopio indirecto alumbramos al paciente y vemos el reflejo rojo. El reflejo rojo tiene que ser simétrico en los 2 ojos. Si hay una asimetría o no está presente en los 2, tenemos que referirlo porque puede ser, como les repito, una simple catarata que requiere tratamiento o un retinoblastoma que nos puede matar al paciente. En el caso ya de
algo específico, nosotros tenemos que hacer en la exploración, nosotros tenemos acceso a un hisopo. Cuando eran niños, muchos de nuestros amigos, si no es que nosotros podíamos darle vuelta al párpado, por lo general hay que darle vuelta al párpado, ver qué hay ahí. Aquí no se ve bien, no lo veo yo, pero hay un cuerpo extraño. No, aquí está. Entonces, al darle vuelta al párpado, nosotros podemos ver cuerpos extraños que está causando una laceración de la córnea, ¿verdad? Luego nosotros podemos ver, en este caso, no se ve bien, pero está la conjuntiva o la piel del ojo separada de la esclerótica e inflamada. Eso se llama quemosis. Eso también nos puede dar, nos orienta a ciertas patologías. Y tenemos el ifema. El ifema es una acumulación de sangre entre la córnea y el iris. Eso se llama cámara anterior. Entonces, al haber un nivelito así, eso es un traumatismo, y si no hay historia de traumatismo, eso es un tumor, ¿verdad? Más frecuentemente en un niño, retinoblastoma. Aquí hacemos una evaluación, la puse para hacer un ejercicio. No sé si alguien quiere describirme lo que ve, descrito, nada más. Si no, lo voy a describir yo, pero no sé si alguien se anima. No, vea, les da pena. Vaya, tenemos párpados, se ven normales, no se ven mucho por la fotografía. Hiperemia de la conjuntiva, conjuntiva roja. No le pongamos hemorragia subconjuntival porque es un diagnóstico. Ustedes pónganle hiperemia, se ve roja la conjuntiva. Perfecto. Limbo, ahí hay algo raro. Pónganle, si ustedes, algo café a las 2 horas del reloj. Suficiente. No le van a poner desprendimiento de retina. No sabemos si tiene realmente. Yo no puedo saberlo. Entonces, ¿qué es esto? El iris está saliendo. Eso es lo que estamos viendo. Hay una protrusión de la uvea, le llamamos nosotros, o del iris. ¿Qué otra cosa tenemos que poner atención? Aquí no está normal. Se puede ver como una opacidad de la córnea. Se describe. Yo veo un montón de cosas más, pero vamos a ver lo que ustedes tienen que ver. La córnea, lo demás se ve bien. Aquí hay sangre, hay que describirlo, eso se llama ifema. La pupila no está redonda ni en su posición, eso se describe, y les aseguro que si lo alumbramos no hay reflejo rojo. Eso es lo importante que me interesa que ustedes sepan. Yo les puedo decir aquí que hay una herida córneo limbo escleral, ¿verdad? Con protrusión de uvea, un poquito de vítreo también, bordes irregulares y posiblemente una catarata. Pero todo eso, como le digo, ahí sí ya me encargo yo. Esto es una emergencia, esto hay que operarlo lo antes que se pueda, ¿verdad? Entonces esto sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a poner un parche y le vamos a poner ungüento? No, le ponemos una concha. ¿Por qué no le ponemos parche? Porque al apretarlo le hacemos una evisceración. En un niño le ponemos un ungüento y lo que primero que hace es cerrar el ojo. Lo vamos a eviscerar o vamos a hacer que el ungüento entre intraocularmente, que sí nos puede causar daño. Entonces eso es como lo más importante. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Vamos a ir, como les repetía, de afuera hacia adentro. Párpados. Tenemos que ver cómo está un hematoma del párpado, solo se describe, y una equimosis. Esto es el mismísimo signo de mapache. Ustedes lo describen, pero tienen que ir pensando que hay una fractura de la base del cráneo, ¿verdad? Entonces eso sí es sumamente importante. ¿Es más importante que lo vea el oftalmólogo? Pues no, es más importante que lo vea el neurocirujano. Pero ahí nos vamos a ir orientando. Si es un simple hematoma, eso no requiere un gran tratamiento más que esperar. Pero ¿qué vamos a evaluar? Si los movimientos extraoculares están bien, es un hematoma del párpado. Si los movimientos extraoculares no están bien, lo más seguro es que hay una fractura de la órbita. Entonces sí, lo clínico nos va a orientar absolutamente en todo. Laceraciones palpebrales, esta nosotros la podemos ver a simple vista. Aquí está el punto lagrimal. Esta la puse específicamente por eso. Las dos son heridas de vía lagrimal. Estas
deben de ser cerradas solo por el especialista. Esto sí tiene que ser referido, ¿verdad? Si tenemos una herida en el párpado superior y que es un poquito horizontal y que no hay involucro del borde del párpado, eso se puede realizar en cualquier lugar la sutura, ¿verdad? No hay necesidad que lo hagamos nosotros. Pero si ven una laceración medial, esa es la vía lagrimal, esa inclusive no la hace cualquier oftalmólogo, pero hay que referirlo a un oftalmólogo. Ya si es el párpado y es completa, también tiene que referirse. Aquí tenemos estos casitos, sí son del hospital Bloom, ¿verdad? Esto es lo que llega. Fracturas de la órbita, cuando sospechamos, cuando un objeto pequeño a gran velocidad ha golpeado el ojo. Pelota, tenis, pelota de esas de hule, no sé cómo se llaman, de badminton, esos deportes de raqueta, de béisbol, de fútbol, puño, codazo, ¿verdad? Generalmente eso nos causa una fractura. ¿Por qué? El ojo es bien fuerte. Si el ojo se estalla, es porque realmente fue la fuerza con la que iba el traumatismo es grande. Generalmente el ojo se va hacia atrás, se aumenta el contenido de la órbita y se rompen las paredes más delgadas que ya les dije, generalmente el piso. La más frecuente es la fractura del piso y la del pared medial. Solo para que más o menos sepamos, vamos a ver equimosis, edema. El ojo, yo lo logro ver, no sé si ustedes, pero está normal y más hundido. O normal y más saltado, si ustedes quieren verlo de la otra forma. Solo se describe. Una diferencia en la profundidad del ojo hay que describirla. Generalmente si el traumatismo fue de este lado, es una fractura, ¿verdad? Donde la grasa se fue al seno, por eso es que se pierde el volumen de la órbita. Este es el lenoftalmo, ¿verdad? Aquí se ve un poquito mejor. El paciente le pedimos que vea hacia arriba y si se fija hay restricción, movimientos extraoculares. La fractura, este es el mismo caso, aquí se ve la fractura, aquí podemos ver el hueso fracturado. Vea. Hoy con la 3D ya uno no se pierde. Fractura y pérdida de hueso, fractura, todo esto es la fractura. Se arregla, sí se puede arreglar, ¿verdad? Pero nosotros para arreglarlo tenemos que saber que la tiene. Entonces en eso nos tenemos que orientar. Fractura de la pared medial, esta la había borrado, perdón, se me vino. Pero esta generalmente da un enfisema y más que todo el movimiento está atrapado el músculo medial, si se fijan, ve hacia un lado y el ojo no se va hacia el lado. Traumatismo del globo ocular, tenemos abiertos y cerrados. Los cerrados pueden ser solo contusión o una herida que no penetró completamente, y los abiertos puede ser una laceración, ya sea penetrante, un cuerpo extraño perforante o una ruptura. La ruptura es por un trauma contundente que la fuerza es tal que el ojo se estalla. Ahora vamos a poner un poquito de casos. Me preguntan, si quieren preguntar. Cuerpo extraño, metálico. Generalmente se ve en adultos, pero también lo vemos bastante en niños que están jugando cerca de alguien que está trabajando con una pulidora. Anillo de óxido, ese después de retirar el cuerpo extraño metálico queda un anillo de óxido, si pasa mucho tiempo, por eso hay que referir rápido. ¿Esto lo pueden retirar ustedes? Claro que sí, ¿verdad? Se trata de retirar con un hisopo, pero si no se puede con el hisopo, ahí sí hay que mandarlo. ¿Qué será? ¿Será un cuerpo extraño de madera o no? No, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a saber si es o no es? La pupila está traccionada, lo que está saliendo es el iris. Entonces eso también es importante, se puede confundir. Ven algo café y dicen, le cayó un pedacito de madera. Hay que ver la pupila. Por eso les puse para que veamos que tampoco nos dejemos ir. No, esto no se trata de retirar porque no se va a poder. Este es un traumatismo un poco más fuerte, parece un estallamiento ocular, ¿verdad? Entonces podemos ver nosotros que ahí hay sangre y todo lo del ojo probablemente se ha salido. Córnea, iris, un cuerpo extraño intraocular en el ángulo iridocorneal.
pupila discórica, ¿verdad? O pupila no redonda, ovalada, como lo quieran describir. Hay pérdida del esfínter pupilar y hay una catarata. Subluxación del cristalino, podemos ver el reflejo rojo bien fuerte y aquí algo extraño. El cristalino que tiene que estar central, por alguna razón, en este caso un traumatismo, se ha ido hacia abajo, se ha roto las zónulas, se llaman, lo que le dan el soporte. Avulsión, este es un, que no veo bien la foto, un papiledema, ahí tendría que estar el nervio óptico, como les había dicho, y no se ve. Entonces ustedes ven un fondo de ojo, ven que salen los vasos, que todos los vasos van a un solo lugar y no ven nada definido, hay un problema del nervio óptico, hay que referirlo. En este caso es un papiledema. Esto tampoco es normal, tiene que ser amarillo. Hay hemorragias por todos lados, ¿verdad? Estas son hemorragias en el fondo de ojo. Esta es una avulsión del nervio óptico, ¿verdad? De un traumatismo contundente fuerte, o a veces en heridas por arma de fuego se ve, que también son frecuentes en niños, no creamos que no. Un cuerpo extraño adentro en contacto con la retina, esto es un fondo de ojo, y esto, ¿verdad? Lo vemos más que todos los oftalmólogos, pero si ustedes ven unas hemorragias de este tipo, este es el síndrome de shaking baby o del niño sacudido. Generalmente se ven los niños pequeños que las abuelitas o alguien los ha agredido. Entonces esto sí, según la ley Lepina, si lo ven y no lo mandan, se van presos ustedes también, ¿verdad? Entonces sí tenemos que descartar abuso. Desprendimiento de retina, esto solo lo pongo no para que vean los grados del desprendimiento de retina, sino que simple y sencillamente, lástima que hay luz, no se ve tan bien, que aquí está el reflejo normal y de ahí si nosotros vemos un reflejo blanco, eso no es normal, eso es lo más seguro que sí es un desprendimiento de retina. El manejo, si hay un traumatismo abierto de párpados, antibiótico y referirlo, ¿verdad? Darle algo para el dolor, si hay que hidratarlo, hay que hidratarlo. Si ustedes piensan que se va a operar, ya se deja nada por boca. La concha protectora, que es importante, como les digo, esa se puede hacer con un cartón, hacen una ruedita y lo hacen un cono, o con un cono de agua, un vasito de Durapax, ¿verdad? La idea es de que si es un niño que no se ande tocando. Si ponemos un parche, el niño se lo va a apretar y eso va a ser peor. ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta? Claro, un traumatismo contundente puede producir catarata. 3 meses más o menos, pero a veces desde el mismo día empieza, desde el mismo día del traumatismo empieza. ¿Qué se va a ver después de un golpe contundente? ¿Qué nos va a preocupar? Si no hay una herida y nosotros no vemos el reflejo rojo, o hay un desprendimiento de retina o hay una catarata, entonces hay que mandarlo. ¿Otra pregunta? Sí, cuando tenemos abundante pus, hay que hacer una historia completa, hay que ver más cosas, hay que ver cuánto tiempo tiene de inicio y todo. En el caso de un niño, de un neonato, nosotros pensamos en el gonococo. El gonococo nos puede perforar en 24 horas, entonces eso hay que referirlo inmediatamente. Si hay bastante, pero secreción, lástima que no puse una foto porque lo iba a poner, pero sí, la conjuntivitis neonatal, es importante hacer el diagnóstico. Si es a las primeras 48 horas, es un gonococo. Si es a la primera semana, nosotros ya pensamos en una clamidia. De cualquier forma hay que darle tratamiento, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más de eso. Sí, ella me preguntaba de las sustancias irritantes del ojo. Perfume, el perfume puede producir una quemadura corneal, pero por lo general solo nos da una conjuntivitis química, que hay que darle tratamiento. Dígame. Así es frecuente, sí, hay que mandarlo.
para revisarlo, ustedes pueden ver, si no le ven nada negro y nada café, pues no nos preocupemos, ¿verdad? Lo café puede ser la uvea que está saliendo por la heridita, o lo negro puede ser el grafito que todavía está ahí. Las dos cositas hay que hacerle algo, ¿verdad? Pero si ustedes ven que dice que historia que se puyó el ojo y solo se le ve el ojo rojo, lo más seguro es que solo es una hemorragia subconjuntival. Tratamiento de la hemorragia subconjuntival, no hay nada. Yo le daría un antibiótico, ya sea el cloranfenicol, tobramicina, ciprofloxacina, porque no sabemos dónde ha estado ese lápiz, simple y sencillamente para evitar una infección. Pero si ya vemos algo oscuro, café, negro, mejor hay que referirlo. ¿Otra pregunta? Bueno, el limón, la miel de chumelo queman el ojo. Las dos queman el ojo. Es lo que me preguntaba ella, lo vamos a ver más adelante. Es un ácido, una sustancia irritante, y lo que produce es una quemadura tanto conjuntival como corneal. Entonces por eso la gente piensa, el ojo llora, entonces cuando llora se limpia. No, ¿verdad? Llora porque está quemado, entonces se está protegiendo con la lágrima, produciendo un lagrimeo abundante. ¿Qué son qué, perdón? Ya vamos a verlo más adelantito. Hay ojo, me pregunta cuál es el ojo rojo que es emergencia. Glaucoma es una emergencia. Realmente un ojo rojo con dolor es una emergencia. Digámoslo así más simple para que no hagamos diagnósticos, sino que es simple y sencillamente un síntoma. Si hay dolor, pero ustedes pregúntenle si es dolor, pues si hay ardor, si hay picazón, todo eso se puede manejar más lento. Pero si hay dolor y ojo rojo, hay que referirlo. Vamos a continuar. 6 meses. Si después de los 6 meses hay estrabismo, hay que evaluarlo. El estrabismo a veces le dicen al año se le quita, a los 2 años se le quita. No, a los 6 meses se tiene que quitar. Si no se quita a los 6 meses, hay que investigar qué pasa. Vamos a continuar. Las quemaduras químicas, que es lo que me preguntaba. La mayoría de veces se dan en el trabajo, en los niños obviamente se dan en el hogar. Las quemaduras con álcali, amonio, cal, etcétera, son el doble frecuentes que las quemaduras por ácido. Por ácido casi no. ¿Por qué? Y aquí mucho más frecuentes por la cal, porque la cal se usa para cocinar. Entonces la mayoría de las quemaduras que vemos nosotros son por cal. También hay quemaduras por soda cáustica, vean, pero más que todo eso son de trabajo, como estábamos hablando. Esta es una quemadura por cal, al principio, a las 2 semanas, más o menos al año. Entonces nosotros lo vemos bien tranquilo, bien sencillo y no nos preocupamos. Estos son de las únicas 3 emergencias oftalmológicas que requieren tratamiento inmediato. Y el tratamiento no se lo voy a dar yo, se lo van a dar ustedes o la familia. Si están en la casa, agua. Si están en una clínica y tienen un suerito, un lavado con 2 litros. Eso es lo más importante. Y si no, échenle unas 5 guacaladas de agua, ¿verdad? Pero sí, no, de veras, mientras más ustedes diluyan el álcali, muchísimo mejor va a ser el pronóstico para el paciente. Perfume, hay que lavarlo con agua. El perfume es alcohol. El alcohol lo que hace, gracias a Dios, al entrar en contacto con el epitelio, deshace el epitelio, pero ahí queda, no penetra. Ácidos, los ácidos hacen lo mismo. La acetona hace lo mismo. Acetona, ácido, perfume, desepitelizan, queman el epitelio. El epitelio normalmente se regenera 2 días cuando es una quemadura por acetona, por alcohol, por yodo, se ve a veces en los hospitales. Entonces se tarda más o menos 1 semana en regenerarse, pero no penetra. Álcali, el álcali sigue quemando 1 año después a la quemadura. Entonces, una quemadura por ácido pero severa, siempre se ve blanco pero es más superficial. Esto, si se fijan, es más profundo. Hay neovascularización y la conjuntiva se va hacia la córnea a cubrir el defecto.
Voy a adelantar un poquito y después les voy a decir, bueno, lo que hay que hacer, se lo voy a decir ya, lavarlo. Y se lo voy a repetir más adelante, lavarlo. ¿Y quién hace el tratamiento? Ustedes. No van a esperar a que lo vea el oftalmólogo. En lo que esperan a que lo vea el oftalmólogo ya llega con la córnea blanca. Entonces, eso es como de las cosas más importantes que yo quiero decirles hoy. Álcali ni siquiera lo examinan, sino que de un solo lo pasan a lavarlo, ¿verdad? Aunque la mamá lo haya lavado en la casa, ustedes tienen que lavarlo y le hacen una notita y lo mandan al oftalmólogo y le dicen, ya lo lavé, porque nosotros lo que tratamos es las secuelas, no vamos a tratar la quemadura. La soda cáustica en 1 minuto puede penetrar al cristalino, hasta allá adentro, ¿verdad? Entonces hay que lavarlo, eso es lo más importante. Por eso en los lugares industriales que usan soda cáustica tienen el montón de duchas y unas cositas para lavarse, por eso mismo, se tiene que lavar inmediatamente. Quiero ver qué otra cosa. Bueno, aquí vamos a hablar de eso. Irrigación copiosa por 30 minutos, eso es lo ideal. O 2 litros de solución salina, eso sirve para neutralizar el pH. La eversión de los párpados, si es cal, lavamos la cal, pero la cal es un polvo y queda pegado o adherido, igual que la pólvora. Entonces, pobrecitos los niños o el adulto, ustedes agarran un hisopo y lo limpian y lo raspan lo más que aguante, porque ahí le están salvando el ojo, ¿verdad? Entonces sí, se oye feo, pero eso es lo que se debe de hacer. Entonces se le da vuelta al párpado y empezamos a remover todo lo que se le vea. Anestesia local, eso lo tenemos nosotros, ¿verdad? Es una gotita, se llama Pontiosteno, es tetracaína al 0.4. La proximetacaína no hay aquí, y la novecina, que es proparacaína, sí hay, pero no la venden así nomás. Se le da algo para el dolor y siempre hay que referir. Y en la historia poner que ya se lavó. Cuando llega al hospital secundario, lo lavan también. Y cuando llega al hospital Bloom, lo lavan también. O sea que mientras más se lave, mejor. No porque ya lo lavaron una vez, lo van a dejar de lavar. Eso también es importante. Ojo rojo, ¿verdad? Lo que me preguntaban. Agudeza visual. Si pérdida de agudeza visual, hay que referir. Dolor, hay que referir. Si hay solo secreción, probablemente es una conjuntivitis. Descartar opacidades corneales, irregularidades en la superficie y los reflejos irregulares. Examinar por disrupción del epitelio corneal, que nosotros lo hacemos con fluoresceína. Estimar la profundidad de la cámara anterior para detectar, hay que detectar en la cámara anterior si hay hemorragia, hay pus, irregularidades de las pupilas. Determinar la presión intraocular, ¿verdad? Un poco más difícil. Detectar la presencia de proptosis y o limitaciones del movimiento de los ojos. Esto es un algoritmo, pero no es tan importante. Quizás leámoslo. Si hay dolor, sí, referir. Es lo que les decía, ¿verdad? No hay dolor, hay visión borrosa, sí, referir, ¿verdad? No, hay secreción, sí, puede ser una conjuntivitis. Si la secreción es purulenta, bacteriana. Si la secreción es acuosa, puede ser un cuerpo extraño o no vegetal, o puede ser una conjuntivitis alérgica. Si hay picazón, sí, conjuntivitis alérgica. Si no hay picazón, hay que referirlo porque hay que ver qué es lo que está pasando. Congestión ciliar, opacidad corneal, disrupción epitelial, anormalidades pupilares, estrechez de la cámara anterior, aumento de la presión intraocular, ojo saltón, visión borrosa, dolor, fotofobia o halos, eso hay que referirlo, ¿verdad? Creo que ya terminamos, porque aquí hay un poquito más de cosas, pero no sé si tienen preguntas o si continúo. Son como 2-3 minutos más. Bueno, edema de córnea severo, pupila reactiva y alargada, glaucoma agudo de un adulto, glaucoma de un niño, esa es la congestión ciliar, le puse fotos para que lo vieran, se ve una gran tortuosidad vascular. Glaucoma de niños, que nos va a dar córnea blanca o una opacidad en el ojo, lagrimeo, fotofobia. Ese es el diagnóstico de glaucoma y esa es una emergencia también.
Queratitis por herpes, solo les pongo fotos. Este es un terigión para que no nos aburramos. Para manejar o referir la blefaritis, párpados levemente inflamados, con caspa, hay que darle tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Lienzos tibios, limpieza de esa caspa y se le puede dar un antibiótico durante 3 semanas. Si a las 3 semanas no ha funcionado, entonces ahí hay que referirlo porque ya le damos tratamiento a nosotros. Esta es una foto de una blefaritis, bordes palpebrales rojos, caspa en las pestañas, orzuelo, pispelo, chalación, como quieran llamarle, ¿verdad? Lo mismo el tratamiento, compresas tibias, un masajito, limpieza y antibiótico. Generalmente el antibiótico en gotas es suficiente, no hay necesidad de darle tratamiento sistémico a menos que veamos o sospechemos una celulitis preseptal. Un chalación empezando. Hemorragia subconjuntival, aparatosa, se ve. Tratamiento, observación. Se le puede dejar, si es traumática, se le puede dejar un antibiótico. Y si no, solamente un lubricante porque sí produce sensación de cuerpo extraño. Generalmente, ¿qué es lo que nos lo da? En los niños, tos. Es lo característico de la pertusis, ¿verdad? Una hemorragia subconjuntival de ambos ojos. En un adulto, tomar aspirinita, algún tipo de Valsalva, ya sea estreñimiento, hacer pesas, aumento de la presión arterial, traumatismo, quiero ver qué más, por lo general eso. Y hay un buen porcentaje que son idiopáticas, que no se sabe por qué suceden. Conjuntivitis, ahí tenemos los diferentes tipos de conjuntivitis, con secreción blanca o amarilla o verde, probablemente bacteriana, y si solo vemos la inyección puede ser viral. Siempre a la viral hay que ponerle antibiótico porque eso nos disminuye la capacidad de protegerse del ojo, la respuesta inmunológica, y se sobreinfecta con bacteriana. Yo creo que ya terminamos. Gracias. ¿Alguna pregunta?